Directa. Continuamos con más información en Señal Informativa. Ya está con nosotros en el estudio Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos con su colaboración de esta semana? Muy buenos días, Augusto. Adelante. ¿Qué tal, Sonia? Buenos días. Qué gusto estar aquí. Buenos días a las y los televidentes y radioescuchas. Margen de maniobra. Lo que se puede y lo que no se puede. Además, lo que queremos hacer y lo que no queremos. Que a su vez depende de lo que sabemos y de lo que ignoramos. ¿Cómo podemos desear llevar a término algo si desconocemos lo que ese algo es? En los tiempos predemocráticos, ahora mismo estamos en los predemocráticos porque sí, avanzamos, aunque no tanto. Los candidatos a un puesto de elección popular no solo recitaban lo que harían una vez que el voto los favoreciera, tampoco entonces era común que los aspirantes dijeran cómo harían lo que proponían. Asimismo, dejaban plasmada la ideología que los animaba y las raíces desde la que aquella brotaba. La revolución siempre en proceso de materializarse y las nociones de justicia que venían aparejadas con esta, según si el partido era el PRI o el PAN, con algunas variables, según el momento crítico en el que la campaña transcurriera. Sin empacho pedían que por el bien de las generaciones futuras, las actuales tendrían que apretarse el cinturón y hacer sacrificios con tal de que la patria salvara los graves desafíos que enfrentaba. Si el triunfador lograba realizar algo de lo ofrecido, era más consecuencia del azar y de circunstancias arbitrarias que de la voluntad por cumplir. Lo efectivamente constante a lo largo de más de 7 décadas fueron las penurias y el autoritarismo impuestos a la gente y el cinturón cada vez más apretado. En aquellos tiempos, el margen de maniobra del gobernante no era factor por considerar. Hacía lo que podía y eso que podía, poco o mucho, aunque casi siempre poco, era invariablemente fruto de su magnanimidad. Y lo que no conseguía hacer se debía principalmente a las fuerzas oscuras, internas y externas, que atentaban cotidianamente contra la soberanía nacional y contra el pueblo ejemplar, cuyo margen de maniobra, el del pueblo, era apenas el suficiente para sobrevivir a despecho de las condiciones sobre las que no tenía control alguno y respecto a las cuales su voto era una graciosa concesión del sistema político-económico. No más. Hoy, a 100 años del pacto que nos hizo una nación, la Constitución General de la República, al hablar de margen de maniobra mencionamos indirectamente asuntos que ya no son del dominio y conocimiento exclusivo de quien detenta el poder. Es decir, entre lo que la gente necesita y lo que los gobernantes quieren hacer, median cosas antes impensables. Por ejemplo, la ley. Sí, con todo y la impunidad y la corrupción, no es extraño que quien ahora tiene responsabilidades desde una posición de gobierno se haga cargo en el discurso de los ordenamientos legales. Pero hoy también sabemos que el erario tiene límite, que la dependencia de mercaderías que se hacen o siembran en otros países es alta, por lo que requerimos dólares y también, muy importante, en esta época cabe, al delimitar el margen de maniobra, la participación activa de las y de los ciudadanos. No obstante que no son pocos de los que llevan el rumbo del país, de los estados y de los municipios, que se resisten a este acotamiento desde la sociedad civil, organizada o no, que, por lo demás, es natural y deseable. Simplemente lo habíamos hecho a un lado para beneficio de unos cuantos. Ya no. De este modo, y para poner elementos precisos a lo que reduce o ensancha el margen de maniobra, hagamos una lista. Quien gobierne debe tomar en cuenta que del total del presupuesto de cualquier orden federal, estatal o municipal o de cualquier poder, su creatividad solo dispone de entre 35% y 20% según la entidad de la que se trate. El resto es gasto corriente y nómina, claro, incluidos policías, fuerzas armadas, médicos, maestros, jueces, magistrados, legisladores, etc. Así que todos los portentos que tramitarán no pueden costar tanto, pues la mayor parte del gasto público está comprometida irremisiblemente. Las promesas de recorte en la nómina o de bajas en los sueldos no amplían mucho ese margen. Quien gobierne debe tomar en cuenta la deuda que su instancia acarree, además del gasto
tiene que apartar dinero para honrar los compromisos previamente adquiridos, es decir, los financieros, porque los otros, los compromisos con los pobres, con los excluidos, con quienes no tienen acceso a servicios de salud y a la justicia, curiosamente cada 6 años se borran como si no hubieran existido. Quien gobierne debe ponderar los imperativos medioambientales, calibrar bien lo que el territorio posee para ofrecer y no derrochar lo que ese mismo territorio debe mantener disponible para las generaciones por venir. Y de la misma manera debe evaluar las posibilidades verdaderas de sacar adelante otros asuntos, porque ahora todos sabemos, bueno, no todos, lo saben un poco menos quienes se proponen para gobernar, que los que ocupan la presidencia, las gubernaturas y las alcaldías son personas comunes y corrientes, a pesar de que durante mucho tiempo se hicieron pasar por seres únicos con potestades ilimitadas. Pero por estas fechas, además de los elementos ya mencionados que restringen el margen de maniobra, quien gobierne debe sopesar otro que no solo incide en ese margen, sino que lo ocupa hombro con los gobernantes, las y los ciudadanos, que no quieren únicamente enterarse de los planes y proyectos de quien tiene el mandato legal, más bien están puestos, en los términos que usa el doctor Luis F. Aguilar, para cogobernar, para ser parte de las decisiones y de las políticas que se enuncien y se ejerzan. Esto no es un anhelo, sucede, así no sea plenamente, en muchas áreas, de los sistemas anticorrupción a la transparencia, de los planes de desarrollo al gasto social. La participación ciudadana ya no es regateable, con todo y que muchos políticos tienden a la simulación, esa que en términos coloquiales llamamos dar a tole con el dedo. Entonces, las y los superhéroes que la mercadotecnia política construye en los periodos electorales no son tales. Más bien nos toca, a quienes contemplamos su espectáculo de promoción con incredulidad y cansancio, no perder de vista el tal margen de maniobra, anteponiendo las necesidades de la sociedad. ¿Cuánto dinero hay y cómo es factible gastarlo? ¿Qué es lo que podemos o no podemos hacer con los recursos naturales que disponemos y con las aptitudes del territorio que habitamos? ¿Hasta dónde nos alcanzan las atribuciones legales y lo relevante? ¿Cuánto de eso que quien gobierna desea hacer es secuela de lo que expresan y quieren los ciudadanos? Si para votar en las próximas elecciones estamos atenidos a lo que nos ofrecen, vamos mal. Pensemos mejor en votar por quien tenga claro su margen de maniobra y más, por quien esté dispuesto a que en ese margen quepan otras opiniones además de las suyas, para que decidir no sea un acto de autoridad, sino uno de corresponsabilidad. Parece complicado. Ni modo. La cosa es que también luce como la sola opción para salir de la crisis multimodal por la que atravesamos. Muchas gracias. Pues yo lo que creo es que no sé dónde vamos a encontrar ese cóctel de lo que en qué tendríamos que poner atención para poder tomar una decisión cuando estemos ahí en esa soledad de la mampara tomando pues nuestra determinación, Augusto. Sí, no luce como que haya demasiados candidatos que reúnan estos perfiles. Sin embargo, hay algunos gestos de algunas de ellas, de algunos de ellos, que podrían indicarnos que están dispuestos a esta gobernanza, a esta voluntad por cogobernar y por usar ese margen de maniobra junto con los ciudadanos, no solo según su voluntad y peor, no solo según sus intereses. Pero sí, dices muy bien, llegar al momento de unos segundos para estar solos en la mampara y cruzar la opción por la que hayamos decidido, luce difícil si no vamos preparados, si de antemano no tenemos claro qué queremos y por quién vamos a votar según eso que queremos. Así que tenemos todavía unos días para bien y el escoger bien a quién vamos a votar, y para mal, porque estos días que faltan aún de campaña lucen cuesta arriba, dado el cansancio, dado el hartazgo, dada la monotonía en la que están metidas las campañas. Claro, porque además, Augusto, tal vez suene demasiado a un ciudadano que trabaja todo el día y que tiene muchas responsabilidades, todavía pedirle que se meta a revisar
lo que están ofreciendo los candidatos, las plataformas, los documentos serios, el periodismo serio, porque también lo otro delicado que podría suceder es que tomemos una decisión escuchando spots en radio o en televisión, o también atendiendo pues a estas campañas negativas que han llegado hasta el descaro de pues, enjaretárnoslas en nuestras casas, llamando a nuestros teléfonos, a nuestros celulares, ¿no? Sí, si nos atenemos a las cancioncitas con las que se promueven, si nos atenemos a los spots, como dices, pues habremos caído en su juego y claro, terminaremos eligiendo a quien más se nos haya quedado en la mente por las peores razones. Es decir, una de ellas por la repetición machacona del vacío al que nos convocan. Sí, lo decía en el comentario, no luce fácil, pero es el único camino. Tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de enterarnos un poco más, por consumir medios de comunicación, noticias, por ser críticos al consumirlas y tomar una decisión. Estos minutos que nos tomemos para normar nuestro criterio y elegir mejor, se pueden traducir en beneficios constantes los siguientes años y, por supuesto, para nuestros hijos, para nuestras hijas. Así que no es estéril lo que hagamos, pero sobre todo, y si no nos queremos complicar tanto la reflexión, pensemos que no debemos caer en su juego. Si alguien debe ir a fondo en lo que estamos buscando, en lo que queremos y en el cómo lo queremos, somos nosotros. Porque ellos, si los dejamos nadar en la superficie, lo van a seguir haciendo y tan contentos para dentro de 3 años decirnos que ahora sí y para dentro de 6 años repetir que recomienza todo otra vez. No, el recomienzo es ahorita, en el momento en que cada uno toma una decisión que compete a sus intereses, que compete a lo que conoce, a lo que sabe, a lo que desea. Y bueno, además, hasta lo que hemos tenido de experiencia cotidiana, en particular con quienes ya han tenido alguna responsabilidad, ¿no? Claro, por supuesto. Además, eso es muy importante. Si tenemos un poco de cuidado, nos daremos cuenta quiénes están repitiendo, quiénes que ya no pudieron hacer lo que nos habían ofrecido, están otra vez intentándolo. Así es. Augusto, como siempre, muchas gracias. Al contrario, Sonia, un gusto estar aquí contigo, con todos los televidentes y radioescuchas. Buenos días. Gracias. Ahí está la colaboración de Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. Como vamos, nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información.